Hola chicos, este también es un pequeño video tutorial para para poder hacer el proceso de la cara desde una esfera, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a utilizar? En primera instancia tenemos que cargar una esfera y nos tenemos que cerciorar que su resolución del Dynamesh sea de 32. Recuerden que si no lo encuentran en esta zona, nos vamos a ir a la parte de Geometry y tenemos nuestra opción de Dynamesh. Aquí este recuadro tiene que estar encendido y le podemos darle clic aquí y presionar el número 32 y Enter para poder cambiar la resolución a este valor. Esto porque mientras menos polígonos tengamos en nuestro objeto va a ser más fácil de controlar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con un tamaño de brocha amplio tenemos que utilizar nuestra herramienta de Move. Ok, de esta manera lo primero que tenemos que hacer es empezarle a dar un poquito de figura, un poquito de forma a nuestro objeto. Normalmente nosotros tenemos que utilizar la simetría para que también pues todo lo que hagamos de un lado se replique del otro y tengamos mayor facilidad de esculpido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a darle un poquito de forma a la parte inferior de lo que vendría siendo la cara. Vean como aquí ya le podemos dar un poquito más de forma. Y si lo vemos en la vista lateral, también podemos empezar a jalar un poquito esta parte del rostro para que empezar a darle un poquito más de forma. ¿Ok? El paso número 2 sería hacer el cuello. Recuerden que el cuello siempre lo vamos a poder hacer viéndolo de la vista inferior y generando una máscara. También recuerden que las máscaras se generan presionando la tecla control y tenemos nuestra brocha de color amarillo. Si nosotros pintamos de manera natural en nuestro objeto, vean que se va a pintar esta sección y eso va a ser el área general de nuestro cuello. Tenemos que invertir nuestra máscara, ya sea presionando control I o también presionando control y dando clic una vez en el área gris de nuestro canvas podemos invertir nuestra selección, ¿ok? Una vez que tenemos el área de lo que va a ser nuestro cuello de color más claro, tenemos que prender los gizmos de movimiento, que simplemente es dándole clic a este botón de acá. Vemos que ya tenemos pues justamente los gizmos, que recuerden que los conos van a poder ayudarnos a la traslación, los que son los cubitos nos van a ayudar a la escala y también digamos que los semicírculos, los aros, nos van a ayudar a la rotación. Entonces en este caso voy a utilizar lo que vendría siendo estas flechitas generales. Simplemente les voy a dar un clic sostenido y arrastro para poder sacar el cuello de nuestro modelo. ¿Ok? De esta manera simplemente voy a regresar a la sección de Draw, que es esta parte de aquí, y voy a quitar la máscara de mi objeto. Recuerden que para quitar la máscara tenemos que presionar control, clic sostenido en el área gris para que se haga este pequeño recuadro y soltamos. De esta manera vean como ya no tenemos máscara, pero aquí tenemos nuestra geometría muy estirada. Vean que aquí si encendemos nuestro polyframe, la geometría que teníamos de manera original pues está muy rota. Para eso tenemos que reiniciar nuestra geometría presionando control, clic sostenido en el área gris, como cuando lo hicimos para quitar la máscara. Pero vean cómo se va a regenerar de nuevo nuestra geometría. Voy a repetir ese paso. Simplemente presionamos control, clic sostenido en el área gris y soltamos. Ahorita se regeneró nuestra geometría debido a que no tenemos ninguna máscara y se está haciendo la operación del Dynamesh. ¿Ok? Aquí ya tenemos una silueta bastante acercada a lo que vendría siendo un rostro normal. Pero siguiendo los lineamientos anatómicos tendríamos que empezar a darle un poquito más de forma a la nuca, ¿no? El siguiente paso sería utilizar nuestra brocha de Clay Build-Up y nada más voy a ajustar unos pequeños valores acá. Y recuerden que nuestra brocha de Clay Build-Up, así como puede agregar volumen, también lo puede quitar presionando la tecla Alt, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Este lado de acá lo vamos a aplanar simplemente utilizando el Clay Build-Up y presionando la tecla Alt. Vean cómo nada más voy a hacer unos pequeños trazos en esta parte, en la parte trasera del rostro. Y de vista lateral ya se ve un poquito más plano. Esto es lo que necesitamos. No importa si se ve un poquito raro, esto es debido a la resolución y para arreglarlo simplemente presionamos la tecla Shift y comenzamos a suavizar un poquito más
lo que vendría siendo nuestra geometría, ¿ok? Vean cómo aquí ya le hicimos la transición recta de la nuca, ¿ok? Siguiente paso sería comenzar a darle un poquito más de silueta a nuestro rostro. Normalmente los rostros, como tenemos aquí en esta referencia, son más ovalados. Entonces este rostro pues sigue siendo muy circular. Nosotros podemos cambiarlo con nuestra herramienta de Move. Recuerden que podemos tener una brocha grande y simplemente voy a empezar a dar toquecitos. Le voy a dar un clic sostenido y muevo de nuevo. Vamos a repetir este proceso súper suave para que también podamos tener más control sobre nuestra geometría, ¿ok? Ahora, si lo vemos de la vista trasera, vemos que aquí también tenemos unos pequeños baches que podemos empezar a arreglarle únicamente con la brocha de Move. Vemos en la parte frontal que ya está un poquito mejor, la parte trasera ya también se ve un poquito más ovalada, y si lo vemos en la vista superior, esto tiene que tener una forma como de huevo. Ok, entonces vemos aquí que ya está ovalada, ya está en la parte frontal ovalada y también la parte trasera está ovalada. Ok, eso ya estaría correcto en cuestiones de proporción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que marcar la comisura de los ojos. Para eso vamos a utilizar nuestra herramienta de Clay Build Up. ¿Ok? Esta herramienta nos va a funcionar para poder escarbar lo que vendría siendo la zona de los ojos. Pero aquí, ¿dónde podemos posicionar los ojos? Nosotros podemos utilizar esta herramienta del Move. Vean que es el gizmo de movimiento que utilizamos para el cuello. Ahorita se encuentra en esta forma pues circular, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que ya les había comentado. Pero si nosotros le damos clic a este botón de aquí que dice Gizmo 3D, vamos a tener una nueva transformación libre. Vean que si yo le doy clic sostenido y arrastro, me aparece esta pequeña línea que pues también funciona para hacer transformaciones un poquito más específicas, ¿vale? Pero esto nada más nos va a funcionar como línea de guía. Para eso únicamente vean que ya está deseleccionado y sigo teniendo mi herramienta de Move. Únicamente voy a pintar en lo que vendría siendo la parte superior de la cabeza. Le voy a dar clic sostenido. Lo voy a arrastrar hacia el mentón. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar aquí. Y básicamente esto nos va a hacer función de una guía. Nos está dividiendo la cabeza en 3 zonas. La mitad, en esta parte, es donde tendríamos que empezar a esculpir las comisuras de los ojos. ¿Ok? Entonces para eso nada más tenemos que dejar como esta imagen mental de dónde va a estar la mitad. Y vamos a regresar al modo dibujo. Ya va a estar seleccionado nuestro Clay Build Up. Entonces recuerden que es a esta altura. Y lo único que tenemos que hacer es con la tecla Alt. Vamos a empezar a pintar la comisura de los ojos. Esto nos va a ayudar a hacerle pues justamente la cuenca que normalmente tenemos en esta sección. ¿Ok? Entonces podemos empezar a darle un poquito más de detalles y vemos que se empieza a romper la geometría. Simplemente reiniciamos la geometría con control clic sostenido en el área gris y soltamos para que se vuelva a regenerar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Marcamos la nariz. La nariz, en cuanto a proporción, regresemos a la parte de Move. Vean que aquí seguimos teniendo pues nuestra línea marcada. Pero para poder encontrar dónde inicia la nariz, tenemos que fijarnos entre este punto del medio y el punto final, que es el de la barbilla. A la mitad, que sería más o menos a esta altura, es donde va a iniciar la base de la nariz. Entonces para eso únicamente imagen mental de dónde se encuentra la mitad. Regresamos al modo Draw y vean como únicamente con una brocha pequeña voy a darle una pequeña comisura en esta zona, más que nada para marcar el límite de la nariz. A partir de este punto nosotros podemos utilizar de nuevo nuestra brocha de Clay Build Up para poder empezar a darle unos brochazos en esta zona inicial de la nariz. Vean como si lo vemos de la vista lateral ya tenemos un poquito más de volumen y de la vista frontal también ya tenemos un poquito más de volumen de la nariz. Aquí podemos empezar a ajustarlo con la brocha de Move, ¿ok? El Move nos va a ayudar mucho en un tamaño, nuestra brocha en un tamaño más grande nos va a ayudar a simplemente jalar un poquito más para adentro lo que vendría siendo la forma general de la nariz. Podemos sacar un poquito más esta parte
Y aquí podemos empezar a jugar un poquito más con la forma de la mandíbula. Podemos sacar un poquito más el mentón y podemos aplanar esta zona. Esto vean que únicamente es con la brocha de Move. Entonces simplemente dando unos pequeños toques podemos empezar a cambiar la forma completa de nuestro modelo. Recuerden que estos rasgos de aquí van a depender mucho si nuestro modelo es masculino o femenino. Entonces la mandíbula se va a marcar más si nuestro personaje es masculino y la mandíbula va a ser un poquito más ovalada o va a ser un poquito más fina si nuestro personaje es femenino. ¿Ok? Ahora vamos a marcar un poco el mentón y para poder dar inicio a lo que vendría siendo la creación de la oreja. Para eso tenemos que utilizar el DAM estándar, ¿vale? El DAM estándar, vean cómo únicamente aquí en esta sección donde vendría siendo la quijada, voy a hacer una línea recta y hago esta pequeña forma en J, ¿vale? Vean cómo aquí ya se empezó a marcar un poquito más la mandíbula. Si se ve un poquito deforme, no se preocupen, siempre podemos utilizar la opción de suavizado, que es con el Shift, para darle un poquito más de forma. Entonces aquí nada más pinto otro poquito y ya tenemos nuestra mandíbula un poquito más formada. ¿Ok? No se olviden también del músculo del cuello, el cual se le conoce como esternocleidomastoideo, que inicia a partir de esta zona y se tiene que ir como en forma diagonal por el cuello. ¿Ok? Entonces esto nada más es para marcarlo un poquito. Podemos reiniciar nuestra geometría, lo marcamos un poco y suavizamos. Esto nada más para tenerlo como de referencia. ¿Ok? Ahora, nuestras orejas siempre tienen que ir a la mitad del rostro y también donde inicia la mandíbula de nuestro personaje. Para esto podemos utilizar la misma herramienta de Move. Vean que aquí pues justo tengo la transformación inicial que iba de arriba abajo, pero ahora puedo ponerlo de esta zona a la nuca. ¿Ok? Y entonces el punto central nos va a ayudar mucho a saber dónde tiene que ir posicionada nuestra oreja. Regreso a la parte de Draw y en este caso, como hicimos con el cuello, vamos a generar una pequeña máscara circular que haga de referencia para la oreja. Recuerden que las orejas van siempre desde la altura de las cejas y hasta donde vendría siendo la nariz. Entonces vamos a pintar un poquito aquí más abajo y vamos a invertir nuestra máscara. Recuerden que es con control y clic sostenido en el área gris. Ahora a partir de esto podemos empezar a hacer un pequeño truco que pues está sencillo. Simplemente es cuestión de presionar de nuevo nuestro gizmo de movimiento, pero ahora esta opción ya no nos va a servir. Vamos a darle clic a este botón que dice Gizmo 3D para volver a activar nuestro gizmo original, que es el de rotación, traslación y escala. Vamos a darle clic a este candado, ¿ok? Esto nos indica que lo que hagamos, la transformación que hagamos, pues no va a afectar a nuestro modelo. Tenemos que darle clic a este botoncito de aquí que es de reinicio para que se reinicie en su posición inicial y este botoncito de acá que se va a posicionar en la locación original de nuestra máscara. Una vez que ya lo tengamos bien posicionado, recuerden, es este de acá y este de acá. Una vez que ya está bien posicionado, vamos a cerrar el candado y podemos utilizar los gizmos de movimiento y vean cómo ya se está haciendo a manera de espejo. ¿Okay? Se cambió mi gizmo únicamente porque posicioné mi mouse encima del espejo. Vean que tengo este circulito naranja. Si yo pongo mi mouse aquí, se va a cambiar a esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Podemos empezar a darle un poquito más de forma, un poquito más de silueta a lo que vendría siendo la oreja. Si lo vemos a la vista superior, vean como aquí le vamos a dar un poquito más de forma. Podemos meterle otro poquito. Y únicamente la vamos a ir aplanando para que tenga la forma de una oreja. ¿Ok? Regresamos al modo Draw. Quitamos nuestra máscara, recuerden que es con control, clic sostenido en el área gris y soltamos. Y podemos reconstruir nuestra geometría de nuevo. Ahora las orejas, pues en este punto no van a verse muy vistosas debido a que nuestra resolución es muy baja. Siempre con el DAM estándar pueden empezar a darle como un poquito más de profundidad a esta zona,
para hacer la división entre lo que vendría siendo la oreja y el cráneo. Ok, entonces vean aquí nada más voy a empezar a marcar un poquito la diferencia y regenero mi geometría. Esto lo vamos a ir haciendo conforme vayamos aumentando la resolución de nuestro modelo. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en este punto? Podemos utilizar nuestra opción de Trim Dynamic para poder empezar a aplanar lo que vendría siendo la parte de la zona del pómulo y también la zona del hueso temporal que tenemos en nuestro cráneo. Para hacer eso simplemente presiono el Trim Dynamic y comienzo a darle con la brocha. Vean como aquí nada más no la voy a despegar, pero empiezo a dar estos brochazos en forma circular que me van a aplanar esta parte de acá. ¿Ok? Vean aquí que es como un circulito apachurrado, pero únicamente es para aplanarlo. Vean como en la vista frontal ya me empieza a marcar un poquito mejor lo que vendría siendo el hueso temporal del cráneo. Vamos a hacer lo mismo, pero en el cachete para marcar un poquito mejor el pómulo. ¿Ok? Entonces vean como aquí nada más hago este pequeño circulito y también ya empieza a marcarse mejor lo que vendría siendo el pómulo de nuestro personaje. ¿Ok? A partir de este momento ya podríamos empezar a subirle un poquito a la resolución, pero antes de eso vamos a tener que hacer una pequeña comisura que vendría del ojo hacia la parte inferior del cachete. Para eso utilizamos el Clay Build-Up y utilizando su forma contraria, que es presionando Alt. Vean cómo simplemente voy a escarbar en esta zona de aquí y reconstruyo. Simplemente vean que se ven como lágrimas muy profundas, digamos, de nuestro personaje, pero eso nos va a ayudar a marcar más el hueso del pómulo. ¿Ok? Entonces, hasta este punto podemos ya subirle un poquito más la resolución a nuestro modelo. De 32 lo vamos a pasar a 124. ¿Ok? Vean aquí, bueno, 128 me lo está poniendo. Vean que aquí pues no ha ocurrido nada. Se puede ver reflejado con el polyframe. Aún no ha ocurrido nada, pero si yo vuelvo a hacer la operación de reconstruir la geometría, que es con control, clic sostenido en el área gris y soltamos, hay veces en donde no me va a generar la geometría, pero es únicamente porque tenemos que actualizar que pasó algo en nuestro modelo. Entonces simplemente con el move voy a moverlo así tantito y voy a volver a hacer la misma operación, control, clic sostenido en el área gris y ya tenemos la actualización de nuestra geometría. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, podemos empezar a suavizar un poquito a nuestro modelo porque se sigue viendo muy poligonal debido a la resolución que estábamos utilizando. Vean como nada más con el Shift estoy dándole esta pasadita rápida para quitarle la forma poligonal que teníamos en un inicio. Estamos dándole un poquito más de suavizados porque esta resolución ya nos va a funcionar un poquito más para todo lo que queremos hacer después. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a darle un poquito más de volumen a lo que vendría siendo el labio. De esta manera con el Clay Build-Up únicamente voy a pintar suavecito en esta parte de acá para generar este pequeño bump en la parte inicial de la boca. ¿Ok? A partir de aquí podemos marcar un poco lo que vendría siendo los límites de la boca. Para eso utilizamos el Dam Standard y aquí simplemente midiendo más o menos el límite de las comisuras de la boca, voy a hacer un pequeño puntito que se va a estar duplicando. Esto únicamente lo voy a unir de igual manera con lo que vendría siendo el Dam Standard. Y ya tenemos un poquito mejor la separación del labio. ¿Ok? A partir de este momento simplemente vamos a ir refinando poco a poco lo que tenemos ya generado. Podemos utilizar nuestra brocha de Clay Build-Up y podemos regresarle un poquito más de volumen a esta zona que ya acabábamos de escarbar. Vean como únicamente estoy dándole unos pequeños brochazos a esta parte central de mi modelo y suavizo. Suavizo, suavizo. También podemos empezar a darle un poquito más de volumen al pómulo. ¿Ok? Y suavizo. Podemos también darle un poquito más de volumen a lo que vendría siendo el hueso temporal. Vean como aquí nada más estoy dibujando, estoy dando unos pequeños brochazos que van a ser la figura inicial del hueso temporal, el pómulo
Y también aquí es donde vamos a empezar a trabajar un poquito la parte del mentón, de la quijada. Esto ya también depende de su personaje. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un pequeño, digamos que se ve un poquito raro en esta zona, pero es únicamente porque tenemos que regresarle aquí otro poquito más de volumen. Y tenemos que empezar a trabajar con lo que vendría siendo la nariz de nuestro modelo. Ok, regresamos aquí un poquito más de volumen. Suavizamos. Y ahora podemos empezar a trabajar con la nariz. Ok, para hacer la nariz, siempre, bueno, aquí podemos reconstruir de nuevo y suavizamos la boca. Recuerden que podemos utilizar lo que vendría siendo el Clay Build-Up y podemos empezar a escarbar la comisura de la nariz. Recuerden que utilizando el Clay Build-Up y en su forma contraria, que es con Alt, empezamos a hacer los hoyitos de la nariz. Podemos regenerar la geometría y volvemos a escarbar otro poquito, regeneramos y aquí ya tenemos la parte inicial de nuestra nariz. ¿Okay? Aquí también podemos marcar lo que vendría siendo esta sección del labio, simplemente para darle un poquito más de profundidad, un poquito más de volumen a nuestro modelo. ¿Ok? Ahora, podemos trabajar un poquito más la nariz antes de pasar a lo demás. Para eso utilizamos el DAM estándar y empezamos a hacer la silueta de las fosas nasales. ¿Ok? Podemos suavizar esto un poquito más. Y esto es irlo marcando y marcando poco a poquito. Podemos utilizar el Clay Build-Up para dar un poquito más de volumen en esta zona. Y suavizamos de nuevo. Regeneramos y suavizamos de nuevo. ¿Ok? A partir de este momento nosotros también podemos ya sea ir quitando geometría que no nos funcione, como esta de acá. Suavizamos y le podemos dar un poquito más de forma a nuestra nariz, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Pueden hacer aquí, digo, una nariz aguileña, una nariz más respingada, una nariz grande o una nariz pequeña, dependiendo de, pues, justamente el acabado que nosotros querramos darle a nuestro modelo. ¿Ok? No se preocupen, este es el verdadero Trust the Process, porque no, pues justamente los primeros pasos siempre se van a ver muy alienígenas de nuestro modelo. ¿Ok? Podemos empezar a darle un poquito más de profundidad a la oreja también, en este punto, con el Clay Build-Up. Podemos empezar a escarbar lo que vendría siendo el interior de la oreja. Regeneramos. Y podemos utilizar lo que vendría siendo el DAM estándar para hacer la separación de la oreja. ¿Ok? Como lo habíamos dicho anteriormente. Pueden utilizar su brocha de Move para darle un poquito más de forma a lo que vendría siendo la oreja general. ¿Vale? Podemos darle un poquito más de volumen a esta zona. Regeneramos y podemos empezar a trazar el interior de la oreja. Igual aquí con el DAM estándar podemos empezar a hacer otra separación de la oreja.
Ok. A partir de aquí podemos también empezar a marcar los volúmenes iniciales de la frente con el Clay Build Up. Vean que aquí nada más voy a hacer unos trazos muy suavecitos. Y también podemos utilizar el Damp Standard para empezar a darle un poquito más de forma a el hueso temporal. Vean como aquí también estoy haciendo trazos muy suavecitos. Y con el Clay Build Up le vamos a quitar un poquito de volumen a esta zona. Simplemente dando unos trazos muy suavecitos. Suavizamos. Si sienten que aquí tienen un pequeño problema con la topología, lo podemos bajar un poquito al 60, una resolución de 60. Si ven que no es muy controlable, ¿ok? Una vez que está marcado, le podemos regresar todavía un poquito de volumen a esta zona. Y suavizamos. El pómulo también lo podemos marcar otro poquito. Y más o menos así estaría quedando el rostro. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar un poquito lo que vendría siendo los ojos. ¿Okay? Los ojos siempre son muy importantes de trabajar. En este momento pues está un poco curioso porque no tenemos como tal ojos. Pero para eso nosotros podemos irnos aquí a la parte de Subtool. En Subtool vamos a darle clic en Insert y vamos a agregar una esfera 3D. Nos seleccionamos de estar seleccionando la esfera 3D y nos vamos a nuestros gizmos de movimiento que se encuentran en esta zona. Ahora voy a traer un poquito más para enfrente lo que vendría siendo mi esfera y lo voy a escalar dándole clic sostenido a este cubito amarillo. Clic sostenido y lo hago un poquito más pequeño. Ahora en la vista frontal simplemente lo voy a posicionar a la altura del ojo. ¿Okay? Más o menos sería así. Y lo voy a meter un poquito más, simplemente para que se vea bien. ¿Okay? Una vez posicionado el ojo, podemos utilizar el mirror. Si tienes descargado este UI, aquí se encuentra el botón. Pero si no lo encontramos, tenemos que ir a Z-Plugin, Subtool Master y le voy a dar clic en Mirror. Nos va a salir estas opciones. Básicamente la primera nos está diciendo que si la copia del mirror va a permanecer en la misma subtool, que sería esta, o si lo queremos hacer como una nueva subtool. Lo podemos dejar en el que se haga en la misma subtool. Y básicamente este es el eje en el que él se va a cambiar. Puede ser en el eje Y, en el eje Z, pero el que nos importa es en el eje X. Le damos clic en OK y se duplica lo que vendría siendo el ojo. Ahora regresamos a nuestra figura del rostro y aquí es donde podemos empezar a pintar con el Clay Build Up lo que vendría siendo los párpados de nuestro modelo. Okay, regeneramos y también en la parte inferior empezamos a pintar los párpados. Okay, regeneramos, suavizamos un poquito más. Y aquí es donde pueden empezar a jugar con las expresiones faciales de su modelo. Pueden empezar a darle un poquito más de volumen aquí, dependiendo si el modelo se ve enojado, si el modelo también se ve feliz, triste, etc. Aquí es donde empezamos a jugar con la cuestión de los ojos. ¿Okay? Podemos empezar a darle aquí otro poquito más de volumen para que se merchen un poquito mejor lo que vendría siendo los ojos. Si ven que todavía se ve como muy raro, podemos utilizar el Trim Dynamic para aplanar un poquito más esta zona de aquí, debido a que los párpados pues sí se tendrían que ver muy planitos. Ok, aplanamos otro poco acá arriba también. Y podemos utilizar esta misma herramienta para aplanar este volumen de los párpados. Aplanamos, aplanamos, aplanamos. Y podemos utilizar el Damp Standard para hacer la separación
entre el párpado y el hueso. Suavizamos, reconstruimos de nuevo y de igual manera nos vamos a ir seleccionando de cómo queremos que se vea nuestro rostro inicial. Aquí es donde, bueno, tenemos como la cara básica, pero ya dependiendo de su referencia es lo que tenemos que hacer para que se empiece a ver bien, ¿ok? Aquí únicamente nada más para poder subirle un poquito más la resolución y poder empezar a trabajar en la referencia inicial, tendríamos que hacer la parte de los labios, ¿ok? Bueno, voy a ajustar también un poquito la nariz, denme un segundo. Aquí también pueden hacer unos pequeños detalles, unos pequeños ajustes de las proporciones de su modelo. Ahora sí vamos a darle a los labios. Básicamente aquí vamos a reforzar lo que vendría siendo la línea que ya teníamos. Simplemente la volvemos a marcar. Ok. Y como les había dicho anteriormente, tenemos que marcar con la versión contraria del Clay Builder la comisura que tenemos en esta sección del labio. Ahora recuerden mucho lo que les había comentado del... Básicamente es la forma de Cupido, del arco de Cupido, con el DAM estándar, pero en su versión contraria, que es presionando Alt. Vamos a hacer esta pequeña silueta. Bueno, aquí ya le tendría que subir un poquito más la resolución. Le voy a dar clic a 166 y reconstruyo. Ahora sí, vamos a empezar a pintar otra vez esta silueta y de nuevo la silueta inferior. Ok. Ahorita se ve viendo un poquito extraño, pero no se preocupen. Recuerden que si presionamos control, podemos cambiar en esta sección la máscara que necesitamos. En este caso necesitamos la máscara de lazo. Entonces simplemente voy a enmascarar esta sección. Si ya queremos enmascarar todo también se puede. Simplemente nos seleccionamos de que esté a la mitad. Ahora con el Clay Builder tenemos que empezar a darle unos volúmenes muy específicos a lo que vendría siendo el labio, que sería este volumen central y también los volúmenes del lateral. Ok, simplemente con el Clay Builder le estoy dando unos toques muy suavecitos y podemos empezar a suavizar esta parte. Aquí tengan cuidado porque lo tenemos que ver también de la vista inferior y tenemos que empezar a darle un poquito más de forma. ¿Ok? Con el Move podemos mover un poquito esto. Recuerden que el labio frontal siempre va a ir más enfrente que el labio inferior. Digo, el labio superior siempre va a ir más enfrente que el labio inferior. Ahora vamos a cambiar nuestra máscara y de nuevo con el Clay Builder. Aquí, a diferencia del de arriba, simplemente tengo que darle volúmenes a estas dos zonas de aquí. Okay, puedo suavizar un poquito. Y de vista lateral, vean como aquí ya se ve la diferencia entre la parte superior y la parte inferior del labio. Aquí podemos subirle un poquito el mentón para que se vea la transición entre el labio y el mentón. Podemos darle un poquito más de volumen aquí. Ok. Ahora, recuerden también que en la parte inferior del labio también tenemos una pequeña comisura como en la parte superior.
y esto da paso a el volumen del mentón. ¿Ok? Esto ya con más resolución se va a volver un poquito mejor. Pero vean cómo ahorita ya tenemos un poquito mejor marcada la silueta de los labios. Ahora, para poder mejorarla, podemos utilizar, bueno, invertimos nuestra máscara y podemos utilizar de nuevo el Damp Standard. Para eso vamos a presionar Alt y en vez de marcarlo en la parte superior, vamos a marcarlo en medio. Recuerden que es en su forma contraria para darle un poquito más de volumen y de nuevo también la parte superior. Ok, vean aquí como ya se marcó un poquito mejor esta parte. También podemos darle un poquito más de volumen en esta zona y en esta zona de acá. Reconstruimos para que se vea un poquito mejor y aprovechamos este momento para unir lo que vendría siendo los labios con nuestra brocha de pinch. El pinch, si nosotros le empezamos a marcar así, vean cómo nos va a unir la separación de los labios. Ahora aquí no se olviden de esta parte, el Damp Standard también nos puede ayudar un poco a darle forma al labio. Reconstruimos y utilizamos el Damp Standard de nuevo para hacer la separación. Ok. Aquí ya se ve un poquito mejor los labios. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte superior con el Damp Standard, pero ahora a la mitad del labio inferior. Simplemente le vamos a marcar esta parte de acá y la parte exterior. Y suavizamos un poquito más. Ok. Ahora los rostros normalmente también tienen un volumen extra que está al lado o bueno en la parte lateral del labio. Esto nos funciona bien como un inicio, pero si queremos que se vea mejor tenemos que bajar un volumen que viene desde aquí arriba y rodea lo que vendría siendo el labio. Suavizamos y aquí ya se ve un poquito como cachetito, pero podemos volver a darle un pequeño volumen aquí abajo y suavizamos de nuevo y se va a ver un poquito más natural. Le voy a quitar un poquito más de volumen acá porque no me convenció del todo. Ok, aquí le vamos a dar un poquito más de volumen y suavizamos. Un poquito más de volumen aquí al pómulo también y suavizamos. Ok, entonces vean ahorita cómo ya sería proceso de refinación. Bueno, suaviza un poquito. Puedo hacer que la boca se vea, bueno, que la nariz primero esté un poquito más abajo y un poquito más adentro. Todo esto va a ser referente a pues al modelo que ustedes quieran hacer. Ok, pero esta es una base principal que nos puede ayudar mucho para poder hacer lo que nosotros querramos de nuestro modelo. Ok.
day. I wake up in the morning and I see your face. Always the first thing in sight at the start of the day and throughout the night. I think about you every day. No matter what I'm doing or how far away, you're always the first thing in mind. It's almost like I drew you in and colored inside. You're always on my mind, whether I'm here or I'm there or in between. You're always on my mind. Ray of sunshine and strawberries and cream. I think about you every day. That smile in the morning when I'm not awake. It's always the first thing